A los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Estábamos como teniendo un problema como de audio, de sonido. Quisiera que me confirmaran si en este momento nos están escuchando aquí en los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy que les tengo un tema buenísimo. Quiero confirmar entonces que se escuche el audio. No se escucha. ¿Qué será lo que está pasando? Quiero que me confirmen por favor si se escucha lo que les estoy diciendo, porque no me estoy escuchando. Es parte de lo que sucede en estos directos, algo extraordinario, buenísimo. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, perfecto, porque yo no los estaba escuchando y dije, ¿qué será lo que me está sucediendo? Vamos a ver si puede. Ecológica. ¿Qué le sucede a nuestro cerebro con el calentamiento global? ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Nuestra salud mental. Bueno, es parte de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, aquí en este Happy Talk, conversaciones que nos inspiran. Quiero saber si tenemos la conexión en este momento, aceptando a Luis Jiménez, transmitir con Luis Jiménez, y saludos a todas las personas que van a estar en directo en este Happy Talk, hoy en conexión desde Venezuela, y para mí, que también estoy aquí en Barcelona, con un amigo maravilloso, Luis Jiménez, que es médico cirujano, investigador, experto en neurociencias aplicadas, divulgador científico, conferencista, escritor, bueno, diferentes distinciones que tiene nuestro querido Luis. Estoy aquí intentando conectarnos con Luis Jiménez. Dice que Luis Jiménez no puede unirse. Vamos a ver de qué se trata, a ver si de pronto ya sí nos acepta y nos podemos conectar con nuestro querido Luis Jiménez. Realmente tengo, ahora sí, Luis Jiménez ha activado el video, me dice aquí, vamos a ver si lo puedo ver, conectarme con nuestro querido Luis Jiménez. Hola, mi Luis, ¿cómo estás? Ahora yo no te escucho, ahora sí te escucho. Al, al fin, Jordi, nos estamos comunicando finalmente. Tuve que cambiarme de la biblioteca para la sala para tratar de agarrar Bienvenido la a mejor los Happy señal y bueno, Talks, espero que nos conversaciones podamos que nos conectar. inspiran, hombre, mi Luis. Gracias, gracias. Bueno, por lo menos ahorita desde acá estoy haciendo un esfuerzo de concentración, no puedo Perfecto, visualizarte, listo. Lo importante pero es que ya estamos en tranquilo, conexión saldremos con este adelante. tema maravilloso, el futuro de la humanidad, inteligencia ecológica. ¿Cómo nos afecta el cambio climático en nuestra salud mental? ¿Qué habilidades tiene nuestro cerebro para adaptarse? ¿Qué hacer para proteger nuestra salud mental? Estaremos hablando de todo esto con nuestro experto Luis Jiménez, que lo conocí en diferentes comunidades de expertos a nivel mundial. Y bueno, te llevo en el corazón, hombre Luis, y feliz de compartir contigo esta maravillosa conversación aquí en los Happy Talks. Yo estoy en directo desde Barcelona. ¿Y tú desde qué lugar del mundo estás? Estoy de la ciudad de Caracas, Venezuela, presto a escucharlos y bueno, espero que el acento mío les permita entenderlo. Intento hablarlo con el acento neutro para que podamos entendernos todos, pero con todo el deseo de que la información que se preste el día de hoy sea útil y sobre Perfecto, mi Luis. Te todo agradecería si de entendible, pronto si que es lo que te alejas buscamos. un poco, porque está muy de primer plano la cara, entonces te va a quedar muy lleno en la cámara cuando hagamos la grabación. Bueno, mi Luis, vamos a ir a hablar de neurociencias, que es uno de esos temas que te apasiona. Pero antes de empezar con todo este tema extraordinario, cuéntame cómo te sientes hoy, qué sientes en tu cuerpo y qué experiencias sientes antes de empezar la conversación. Sabes que me importa mucho, primero que todo, el ser humano que está ahí habitando ese cuerpo. ¿Cómo estás hoy? Bueno, ante todo es un placer porque nos une una gran amistad y un gran grupo de amigos que de alguna otra manera hacen parte en esa familia y digamos
bastante expectante de que las comunicaciones nos ayuden. Si quieres que te diga alguna sensación en este momento, expectativa de que las comunicaciones se hagan del lado de nosotros, como dirían los griegos, esperando que Mercurio nos dé sus porque casi no bondades. podemos establecer esta conexión el día de hoy entre Barcelona y Venezuela. Pero bueno, aquí ya estamos y vamos a disfrutar esta conversación. Se trata de disfrutar la vida, se trata de reírnos, se trata de enfrentar estos momentos de verdad con la mejor cara para disfrutar la existencia, hombre, mi Luis. Es parte de lo que nos trae esta nueva humanidad. Bueno, mi Luis, quiero presentarte entonces oficialmente con nosotros Luis Jiménez, desde Venezuela. Él es médico, cirujano, es investigador en neurociencias aplicadas, además es divulgador científico, conferencista y escritor. Qué gran honor tenerte en los Happy Talks, mi Luis. Y quisiera que empezáramos con este tema extraordinario que hoy nos corresponde, es el futuro de la humanidad, inteligencia ecológica. Y para empezar todo este tema que es fascinante, pues eres un apasionado de las neurociencias, pero me gustaría mucho que empezáramos por ese principio que es la neurociencia, desde tu perspectiva. Ok, fíjense lo siguiente, ahorita está muy en boga el concepto de neurociencia. Como tal, la neurociencia no es algo reciente, nosotros tenemos una historia de más de 100 años quizás, pero en los últimos 40 años se ha hecho un sobreenfoque del cerebro. Tenemos a grandes ejemplos en España como el doctor Santiago Ramón y Cajal, que fue uno de los founding fathers, uno de los padres fundadores del conocimiento neurológico. Luego después a este se unieron otras personas las cuales de alguna u otra manera enriquecieron el conocimiento del cerebro, pero no simplemente como el cerebro como estructura, sino como un ente emisor y como un ente receptor de información. Vamos a colocarle esa terminología. También nos quisimos especializar en entender cómo el cerebro afecta nuestras conductas. Y eso es la base de el conocimiento aplicado de las neurociencias. Es entender cómo nuestro cerebro, a través de la información que recibe, se modifica o cambia su actitud, y cómo la información que sale de él también juega un papel importante para el individuo. Normalmente ahorita hay una tendencia a sobreutilizar el adjetivo neuro, que quizás hace mención al conocimiento de la funcionalidad de ciertas estructuras o de ciertas funciones orgánicas, pero como tal, neurociencia es el conocimiento del cerebro, el impacto en la conducta y cómo la información que ingresa al cerebro también lo modifica y la información que sale de él. El tema de neurociencias, o sea, nos ha hecho mucho, llamado mucho la atención porque nos lleva a esta estructura neuronal de las conexiones, de emociones, de entenderlo, inquietarlo más por qué tenemos adentro de nuestro cerebro de una manera extraordinaria, y empezamos a tener evidencias magníficas, hombre, mi Luis, acerca de todo esto. Y entre ellas, pues uno de los temas que nos corresponde el día de hoy es hablar de la inteligencia, y vamos a hablar de diferentes tipos de inteligencia, pero a mí me gusta siempre desglosar los conceptos. Si yo le pregunto a Luis Jiménez, que es un apasionado por las neurociencias aplicadas, ¿qué me diría que es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Ok, supongo que me estabas hablando ahorita, mi apreciado Jordi, porque escucho un bajón Sí, del correcto, audio de lo correcto. que es la inteligencia o de lo que son las inteligencias. Ok, bueno, fíjate lo siguiente, y eso me va a dar el punto de partida para poder explicar algo. La inteligencia es la capacidad innata que presenta un sujeto, una entidad biológica, de poder resolver problemas ante ciertas circunstancias. Para nosotros, la especie humana, se define como esa habilidad que puede poseer un sujeto en resolver los problemas de su entorno para tener una mejor calidad de vida o sobrevida o sobrevivir. Normalmente, cuando estábamos estudiando, yo a la edad que tengo, que son 43 años, ¿no? En los años 90, había un concepto de lo que era
la inteligencia, que era definida por la capacidad lógico-matemática y la capacidad verbal y lingüística. Pero fue el doctor Howard Gardner, un psicólogo de Harvard, si no me equivoco, quien de alguna u otra manera propuso una teoría diferente, que el cerebro, en su infinita capacidad, pero en el desarrollo de la inteligencia, habían otras capacidades, 8 capacidades por lo menos, y que dentro de estas capacidades cada individuo desarrolla como una afinidad especial. Eso nos ayudó a entender de que la inteligencia es mucho más amplia que lo que nosotros creíamos, y dentro de esos renglones había también un espacio, y ese espacio era para la inteligencia ecológica, que es lo que hoy nos trae acá a este especial con mi amigo Jorge, para que podamos entenderlo un poco mejor. Diferentes tipos de inteligencia, por llamarlo así, o como siempre lo hemos conocido, los diferentes procesos deductivos, y yo me imagino que esa inteligencia lo que hace es esa conexión neuronal a partir de experiencias vividas, información que tengamos, y por eso desde esa perspectiva todos tenemos un nivel de inteligencia. Sí, algo que es importante destacar, el cerebro es una unidad compleja, es una unidad, digamos, por colocarle una expresión multifuncional, en la cual diferentes capacidades se unen para dar respuesta. Generalmente, cuando una persona tiene un problema ante sí, entre paréntesis, él va a hacer uso de la memoria. Ya eso es una habilidad a nivel del uncus del hipocampo, etcétera. Esa habilidad le va a permitir razonar. Esa habilidad va al lóbulo frontal, por decir algo. Luego después va al lóbulo temporal, en el cual hay un procesamiento del pensamiento, y luego hay una emisión. Esa interconexión, que no está sola, normalmente nos ayuda a entender de que el cerebro no funciona aisladamente, ni como un matrimonio disfuncional cuando van a ver a los hijos, sino que de alguna u otra manera se une para dar respuesta, tanto nuestro cerebro derecho como nuestro cerebro izquierdo. Y de alguna manera ese concepto de los hemisferios nos ayuda a enriquecer el concepto de inteligencia, porque ambos hemisferios tienen diferentes capacidades, diferentes jerarquías o diferentes renglones de acción, pero se necesitan mutuamente. Uno no puede estar sin el otro, porque de lo contrario fuese un funcionamiento empobrecido, que es lo que se ha visto en muchos casos cuando el paciente o la persona tiene una ACV o tiene alguna enfermedad en la cual se parte la estructura o ese funcionamiento cerebral. Y la inteligencia es la suma de todas las habilidades que podemos poseer, pero con un enfoque específico. ¿A cuál de esos 8 puntos el cerebro hace énfasis cuando habla de una de esas 8 inteligencias? Usted sabe, Luis, que yo soy como un niño chiquito, un niño pequeño, y le gusta preguntar. ¿Y cuáles son esas 8 inteligencias? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Ok, de las otras inteligencias está la inteligencia lingüística, la lógica, la musical, la intrapersonal, la extrapersonal, la sinestésica y la ecológica. Generalmente todas estas inteligencias, ¿qué fin tienen? Es destacar al sujeto en ciertas habilidades. Y con esto quiero ser muy enfático en lo siguiente: todos los sujetos en el mundo poseemos estas habilidades. Todos los sujetos en el mundo poseemos capacidades lingüísticas, matemáticas, pero nos hacemos más afín a un grupo de ellas, al igual que la inteligencia ecológica. Para las personas, no sé cómo se le dice en España, porque creo que hay un cambio con el nombre de la película, que es la película Divergente, Convergente, Insurrección, de la gama de libros. Esa novela y esa película toman el principio de las inteligencias múltiples, y que hay una sociedad en la cual los sujetos deben ser encasillados, lamentablemente, en un solo renglón, pero a los sujetos que nacen con más de una capacidad, de alguna u otra manera son parias. Entonces, visto en una realidad distópica y no utópica, esa es la inteligencia
en sus diversos aspectos. Y una de las cosas es que nos ayuda a entender este concepto como científicos de que cuando ciertas funciones se unen en el cerebro de manera específica como un código de barras o como un código de una caja fuerte, el cerebro ayuda a enfocar sus actividades de otra manera. Y hay personas que adquieren cierto grado de maestría, ya que esas redes neuronales, esos caminos hechos por el cerebro, los fortalecen con la práctica. Por eso vemos que los artistas marciales tienen un tipo de habilidad muy específica, que es la cinestésica. Las personas que desarrollan matemática tienen una habilidad más específica. Y eso de alguna otra manera a nosotros en neurociencia nos apasiona estudiar hasta qué implicaciones puede haber y cuál es la posible modificación de la conducta de esas actividades. Y el tema de las habilidades de percepción también entraría como este otro nivel de inteligencia, esa parte intuitiva. ¿Cómo lo categoría, en qué categoría entraría esa parte de conocimiento? Ok, básicamente ahí no entraría dentro del concepto de las inteligencias, pero sí como un elemento, no como un souvenir, sino como un elemento que enriquece. Generalmente cuando hablamos de las inteligencias hablamos de estas 8 tipos y ese concepto me apego. Pero la intuición, la percepción, nos podemos remontar mucho más atrás al maestro de lo que es la nueva psicología o la nueva psiquiatría, vista como lo fue Carl Gustav Jung. ¿Qué es lo que pasa? Jung, que era un hombre muy adelantado a su tiempo, un hombre con un conocimiento vasto, o sea, vasto, porque no me cabe otra palabra que decir, él decía que nosotros tendemos a desarrollar un conocimiento intuitivo, que no es otra cosa más que la suma de la percepción del entorno de una manera silente y no comprendida o racionalizada. Por eso es que muchas veces cuando una persona está en un lugar o se siente en un sitio, su información viene de los sentidos, pero también viene de otros sentidos, la parte térmica, la parte olfativa, la parte táctil, la parte sonora, hace como un screaming y eso todo junto no pasa de manera consciente. El sujeto lo racionaliza en una parte, pero otra no, y esa parte que no se logró racionalizar, encasillar, etiquetar o enmarcar, automáticamente se vuelve un conocimiento, digamos, amorfo, pero no es amorfo, sino que es muy vasto, y comienza el individuo a tener ciertas percepciones. No quiero con esto meterme en territorios un poco más místicos y ocultistas, porque también por ahí hay otra rama que tengo, es que de alguna otra manera los chamanes, los entes o las personas que trabajaban las partes esotéricas en la antigüedad, lo que hacían era que podían acceder a esa información. Y al acceder a esta información podían tener incluso más herramientas para afrontar posibles peligros o poder modificar conductas las cuales fuesen las menos positivas. Creo que me extendí mucho en la respuesta. Me parece fascinante porque cuando tuve la posibilidad de investigar para mi libro Nuestro futuro es bosque, este que tengo aquí, que ya ha sido 2 veces bestseller en Amazon, entrevisté a diferentes expertos desde la ciencia, casi todos de ellos desde la ciencia, desde el laboratorio. Me preguntan que dónde se consigue en Amazon.com, Nuestro futuro es bosque, y entonces una de las expertas, que se llama Verónica Fernández, ella es bióloga molecular, y nos decía, es que cuando entramos al bosque, recibimos la energía a través de olores, sensaciones, a través de la luz y a través de diferentes estímulos que nosotros recibimos. Y ese hace parte de la percepción. Entonces ahora, para empezar a entrar en este campo de la ciencia, que es uno de los temas que a ti te apasiona, que a mí me apasiona, nos conduce al tema de la inteligencia ecológica. Y pienso que lo que nos decía precisamente Verónica, la bióloga molecular, era cuando aprendemos a escuchar y nos sintonizamos con estos mensajes que nos trae la naturaleza, el bosque a través de los olores, a través de las vibraciones, a través de las resonancias que nos trae el bosque, la luz en el bosque, pues hay otra inteligencia ahí. Por eso es que muchos seres humanos estamos reconectando de alguna manera con esta inteligencia.
Luis, tú como estudioso de las neurociencias aplicadas, ¿qué es la inteligencia ecológica? Este término me parece fascinante y sabes que estoy en la indagación permanentemente de este concepto para compartirlo por el mundo. Ok, fíjense lo siguiente y hay que entender, partiendo del concepto del doctor Gardner, en el cual habla acerca de las 8 inteligencias múltiples, la inteligencia ecológica no es un esfuerzo político, no es un concepto espiritual, no es un concepto fantasioso, es un concepto en base al rigor científico, en el cual ciertas habilidades nos van a destacar para poder entender nuestro entorno. Hay que recordar algo, nuestra especie es más antigua de lo que nosotros creemos. Ya sea que crean en una teoría o en la otra, ya sea que tengas algunas ideas que rompan el molde histórico convencional, debemos aceptar, tanto en un punto como en el otro, que somos una especie muy vieja. No tanto como otras, pero con un acervo bastante largo y que cuando nos iniciamos nos pusieron, vamos a ponerle una palabra entre comillas, en una circunstancia en la cual no había una civilización, no había concreto, no había hormigón, no había cables y tuvimos que desarrollar estos elementos a futuro. El entorno nos iba a suministrar muchísima información y se hacía un contacto recíproco con el ambiente. Hay un nombre que le voy a recomendar a mi amigo Jordi y a todas las personas que están acá. Cuando yo hace 10 años di esta exposición en Canadá, en Vancouver, el nombre del doctor Yagadri Chandra Bose. Él fue un premio Nobel de la India en el cual hablaba de cómo los árboles o ciertos elementos vegetales se podían comunicar entre ellos. Y él decía en una de sus exposiciones en el Real College, si esto no podía suceder hacia el individuo, hacia las personas. Una persona hace más de 100 años ya estaba entendiendo de que nosotros tenemos comunicación con el medio externo. Otra cosa muy puntual, y hago énfasis a las personas que se están uniendo, es que nuestro cerebro funciona una máxima de 20 ciclos por minuto. O sea, si vamos a ponerle un número, porque los números son necesarios, nuestro cerebro funciona a esa velocidad y la velocidad del medio ambiente es aproximadamente algo así como 10.5, casi lo que sería emulando un ciclo alfa o un estado alfa. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en meditación, casi estamos resonando a la misma resonancia que tiene el medio ambiente en el bosque, en la selva. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cerebro tiene ciertas capacidades para poder entender más su entorno y nosotros, en aras de crecer y en aras de entendernos, nos hemos olvidado de estas habilidades. Y ese ha sido el punto de quiebre por el cual nosotros sentimos, bueno, es mi visión, sentimos desconexión con el medio ambiente porque nos olvidamos, nos quisieron en algún momento saltar ese capítulo de que sí podemos tener una conexión más idónea o más homogénea o más transparente con nuestro entorno, y eso es parte de la inteligencia ecológica. Es unos remanentes de un conocimiento arquetipal, son los remanentes neurológicos que existen, y ese amasijo, esa amalgama, ese hormigón que vemos ahí es la capacidad ecológica, es la inteligencia ecológica, que muchas veces no la entendemos y que espero y aspiro que Jordi en su trabajo y en su libro y en los años por venir, que espero que sean muchos, mi estimado, siempre le puedes hacer ese énfasis, resarcir ese conocimiento y a los científicos que dimos la vida, o quizás ya no nos queda mucho tiempo en estos planos, pero que esperamos dejar algo de ese conocimiento para que los demás entonces, lo pero hay una buena recuperen. noticia y es que nuestra parte del cerebro reptil tiene la información, la conoce y por eso es que experimentamos ese estado de bienestar cuando
participamos en actividades en la naturaleza y en el bosque, y porque más del 99.9% de la historia de la humanidad la hemos vivido en los entornos naturales. Entonces, desde ahí, ese cerebro reptiliano se nos conecta y por eso es que experimentamos tanto bienestar en la naturaleza. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Ok. Hace tiempo aquí en Venezuela hubo una psicóloga francesa, Hélène Beport, creo que era el nombre si no me equivoco, y a su vez con trabajos que hicieron hace unos años, destacaron el cerebro, hicieron una división muy representativa, el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, el neocórtex, tres áreas diferentes del cerebro. Estas tres áreas nosotros las estudiamos en medicina porque esas tres áreas al enfermarse tienen diferentes patologías y ese es el porqué o lo que nos da de comer a todos los que trabajamos en medicina, cuando vemos el cerebro. ¿Qué sucede o qué pasa? El cerebro reptiliano tiene ciertas capacidades y esas capacidades las compartimos con los reptiles, pero es un cerebro basado en eminentemente la sobrevivencia, es muy primitivo. El control de los ciclos de la temperatura, el control de los ciclos cardíacos, de la respiración, de la agresividad y del impulso sexual, parte de él, se comunica, yace, nace, porque no se nace simplemente ahí, sino en su disparo, comienza en el cerebro reptil, que es la médula oblonga. Luego después tenemos el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, que es un cerebro mucho más complejo. De hecho, tiene varias formas interesantes. Una forma es del hipocampo, que parece un caballito de mar para algunos. Una forma parece como que si fuese una nariz alargada, que es el rinoencéfalo. Luego después tenemos el unco del hipocampo, el tálamo, que parece el ojo de Horus, para los apasionados por el mundo mitológico, el tarot y todos estos temas esotéricos. ¿Qué pasa? Ese cerebro tiene una gran conexión o tiene una gran capacidad para recordar, para manejar emociones y conectar otras áreas del cerebro. No hay que dejarlo simplemente como el foco de las emociones ni de la memoria. Él interconecta, es un gran puente. Y luego después vamos a tener la neocorteza, que es mucho más compleja, y la corteza prefrontal. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en el bosque, yo tengo remanencias de un pasado que prácticamente los tengo inscritos en el ADN. Es que yo me entiendo con los elementos de la naturaleza porque de ahí provengo. Nos guste o no, compartimos ADN con otras especies. Y eso nos debe poner a la raza humana en un grado no de superioridad, sino de entendimiento y humildad, si la desarrollas. Si nosotros vemos que nuestro cerebro tiene ADN, de hecho, cuando tú sacas el ADN de una hoja de trébol y el ADN humano, hay más porcentaje de genes que se parecen que los que se diferencian. Pequeños detalles que les dejo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esa habilidad en mi cerebro mamífero y en mi neocorteza, automáticamente yo voy a poder sobrevivir. Ojo, repito, esto es una capacidad que se tiene que aprender. A nosotros nos han sacado el entorno. Si ahorita a nosotros, en este momento a Jordi lo ponen en Dak Nang, en Laos, en Camboya, a lo mejor, lo más probable es que Jordi sobreviva porque vivió allá, pero si yo que estoy en Caracas, Venezuela, entre apagones, entre problemas de transporte, etcétera, etcétera, me colocan en este momento en la selva del sureste asiático, me voy a perder. Pero parte de mi cerebro va a recordar alguna añoranza de la especie. Es ahí el punto clave de toda esta inteligencia ecológica. Es más compleja de lo que parece, pero también es más sencilla entenderla de lo que nosotros pensamos. Porque de todas maneras somos uno y como seres humanos pues integramos y somos parte de esta naturaleza en la medida en que más comprendamos el tema de que somos uno con el entorno natural, pues más vamos a saber apreciar lo que nos está sucediendo en el planeta. Y quisiera entrar en un tema que es bastante polémico, es el tema del calentamiento global, la crisis climática, la ebullición global, como ya lo llaman las instituciones internacionales. Y lo cierto es que algo está ocurriendo en el planeta y muchas personas piensan
Y muchos, he estado hablando con diferentes escenarios, muchos dicen, no, Jordi, eso es una conspiración, eso es los ricos del mundo tratando de desequilibrar el planeta. Y otros, por el contrario, vengo a recorrer el mundo, diferentes países, continentes y otras culturas, se están quemando, se están muriendo de sed, los bosques están en este momento vulnerables y miren todo lo que está pasando alrededor del mundo. Primero quiero preguntarte, ¿qué piensas? ¿Es real el calentamiento global para ti? ¿Tú qué piensas? Ok, mira, generalmente yo les pido a las personas que se están uniendo y que, disculpa que mueva tanto, pero tuve que colocarme en este punto para poder tener toda la mejor señal. Entiendan lo siguiente, como investigador y como científico, yo no difiero de otras ramas del conocimiento, yo más bien me enriquezco con ello y ese es el llamado a todos los que hacemos ciencia. Más que marcar fronteras, es ver puentes. ¿Qué sucede? Este evento del calentamiento global, como yo lo estoy viendo y quizás como yo comparto la teoría de otras personas, no comprendemos, como dijo Salvador Freixedo, nuestro cerebrito es nuestro mayor regalo y muchas veces no lo utilizamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Si nosotros vemos que tenemos una historia de larga data, aproximadamente desde el 500 después de Cristo, cuando ya se instaura el imperio bizantino, se instaura el cristianismo, etcétera, comenzamos a quemar los bosques. Al momento de quemar los bosques, cuando fue la expansión del tema religioso, comienza a haber un cambio a nivel de la tierra y del clima. Ese cambio que se hizo inicialmente se mantuvo en el tiempo hasta llegar hasta este punto. La Tierra hasta ahora es el único sitio que tenemos como hogar y de alguna u otra manera nuestra actividad ha sido muchas veces perniciosa. La Tierra tiene los suficientes mecanismos para sanarse, pero esos mecanismos también no los entendemos del todo. La terraformación. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos cómo ha expandido la civilización, de qué manera hemos mal interpretado el uso del recurso natural, evidentemente van a haber cambios. Y estos cambios, por los tiempos en los que ocurren, a nosotros nos parecen lejanos o no nos parecen cercanos. Esos cambios de manera real se están sintiendo. Y el efecto invernadero, que tiene más de 60 años estudiándose, ya cuando en los años 70 ya habían programas que hablaban del efecto invernadero. Esas terribles consecuencias se sienten, pero este planeta tiene la inteligencia para poder de alguna u otra manera sobrevivir, pero nosotros no estamos comprendiendo de cómo hacerlo. ¿Eso va a repercutir en nosotros? Sí, totalmente, porque recuerden que hay una unión con el medio ambiente, pero no es el medio ambiente de campaña política, es ese entorno, ese ecosistema, que me encanta más esa palabra, que es aquello que nos rodea, que nos influencia, porque si el medio ambiente se enferma, eso nos lo va a transmitir a nosotros, y nosotros también les vamos a transmitir al ambiente, a nuestros estados. ¿Qué pasa? Esto del calentamiento global que está defendiendo Jordi, sí lo creo, pero hace falta más que nos unamos con científicos. Hoy este es un esfuerzo, porque es un esfuerzo real, de que demos nuestras visiones, porque considero que tenemos un conocimiento importante, pero por el exceso de fraccionamiento no hemos podido entenderlo en toda su extensión. Y este es el punto clave, poder entender el conocimiento, y como diría un gran amigo mío, oncólogo, el doctor Andrés Parra, hay que estar todos juntos para saber qué vamos a hacer. Así que creo que esta es la visión más completa que les puedo dar. Espero no extenderme tanto en la pregunta, lo que pasa es que me gusta desarrollar mi respuesta. Esta indagación sobre qué piensan los expertos acerca de las crisis climáticas.
En 8 días, por ejemplo, tendré una de las grandes expertas a nivel mundial hablándonos sobre si es realidad o es ficción el tema del calentamiento global y la crisis climática. Lo cierto es que quisiera que pusiéramos el observador lo que esta semana sucedió en Chile, en Colombia y en diferentes países del mundo, que se están quemando los bosques, miles de hectáreas en diferentes países, regiones, continentes, y es parte del proceso de la evolución del planeta. Eso lo puedo entender, por ejemplo, cuando viví en Australia, entendí que el desierto de Alice Springs, en Australia, debía quemarse cada año, como siempre lo viene haciendo, y es para ser parte de su proceso de evolución. Pero lo cierto, mi Luis, con el tema que nos corresponde el día de hoy, es que este calentamiento global, estas crisis climáticas, estos movimientos del clima, tanto para el frío como para el calor, están trayendo unos efectos en la salud de los seres humanos y entre ellas la salud mental. Inclusive en las investigaciones que planteé en mi libro, Nuestro futuro es bosque, encontré que la Universidad de Davis tiene una investigación en la cual nos dice que el incremento de 1.5 grados o 2 grados de temperatura en el planeta podría conducir a que se incremente hasta en un 5 o un 10% los niveles de agresividad en los seres humanos debido a los cambios extremos de temperatura, entre otras de los efectos o de los síntomas que podríamos experimentar los seres humanos. Desde tu perspectiva, desde las neurociencias, como médico cirujano, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son esos efectos que podría traernos o que nos está trayendo el calentamiento global, las crisis climáticas en la salud mental, en el bienestar humano? Ok. Pasa lo siguiente, cuando yo estudiaba en Mérida, que es mi alma mater, la Universidad de los Andes, nosotros vemos una materia que se llama medicina legal, que la vemos aquí en Venezuela y en el resto de Latinoamérica, que son las implicaciones legales de la medicina. Lamentablemente pareciera que en algunos momentos las leyes quisieran atacar al médico como ave de rapiña. Pero quitando esa connotación, hay temas interesantes. Y yo me recuerdo que en esa clase fue mi primer contacto con este tema. Hay algo que se llama el cinturón de fuego. El cinturón de fuego, que no es el mismo cinturón de fuego del Pacífico, por la actividad sísmica, consiste en que en las áreas de mayor calor siempre se observa un aumento de los hechos delictivos y asesinatos por armas de fuego y armas blancas. Por eso nosotros podemos ver, si trazamos una línea por el Ecuador, por donde está Irán, Irak, Jerusalén también, que es un estrecho muy cálido, vamos a ver cómo de alguna u otra manera siempre han abundado los conflictos, las guerras y los problemas armados. Independientemente, siempre ha existido y esa zona de calor va a producir eso. En cambio, los eventos y las localidades de mayor frío, los dominios de los dioses nórdicos, Thor, etcétera, etcétera, para hacer un poco esto más ameno, vemos que en cambio cambia la conducta, hay un poco más de aislamiento, hay más introversión, hay menos contacto humano porque debo estar en mi cueva dándome calor para sobrevivir un invierno realmente gélido. ¿Qué pasa? Si estos cambios se ven apresuradamente presentes o se ven tocados, impulsados, empujados, evidentemente esas conductas van a repetirse con todas sus consecuencias. Entonces vamos a poder ver actos violentos con mayor presencia o conductas violentas. Si esto se mantiene así, evidentemente no es que vamos a un apocalipsis ni nada por el estilo, sino que esto va a hacer que nuestra sociedad presente defectos y una convivencia más anárquica. Y eso sí puede tener problemas a futuro, y no simplemente de manera en el comportamiento, sino en el hecho de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, el llamado es que de alguna otra manera este llamado al el sano ecosistema, a entender tu ecosistema, tu entorno, no es otra cosa más que un llamado a la sobrevivencia. Yo me recuerdo en este momento, había una serie muy famosa en los años 90 que se llamaba Highlander,
y decía una frase que traigo a colación en este momento: no es lo mismo vivir que sobrevivir. Es importante que entendamos que nuestro sitio donde vivimos, este planeta, que no es lo mismo sobrevivir que vivir en plenitud. Y vivir en plenitud es uno de los hechos que nos hemos ganado como especie. Total. No lo perdamos por Luis, desconocimiento o y de acuerdo ignorancia. con eso que estamos hablando, pues parte de lo que se supone que viene, de lo que estamos empezando a experimentar es la falta de agua, por ejemplo, a propósito del cambio climático y todo esto que nos está ocurriendo en muchos países del mundo, inclusive en América Latina, Europa, Australia, bueno, diferentes países, se están quedando sin agua y esto va a afectar lógicamente el futuro de la alimentación, pues el ganado, la ganadería, todo el tema de la agricultura, y eso posiblemente nos traiga algún tipo de caos porque no vamos a contar con la misma alimentación. Y eso va a traer estrés y entonces ya empiezan a aparecer conceptos como la ecoansiedad, el déficit de naturaleza, etcétera. Diferentes conceptos que ya han sido aprobados por la APA, la Asociación de Psicología de Estados Unidos, como esos síntomas que nos empiezan a llegar. Y yo quisiera preguntarte, desde tu observador, como médico, como experto en neurociencias aplicadas, como divulgador científico, ¿cuál va a ser el pensamiento? ¿Cuál va a ser el estilo de vida? ¿Cuál va a ser ese ser humano que va a lograr sobrevivir, que va a lograr pasar los próximos años cuando posiblemente podamos estarnos conduciendo a una crisis climática en la cual estamos intoxicando nuestra placenta y posiblemente el consumo de agua se reduzca y empiezan a pasar muchas cosas? ¿Cómo será ese ser humano? ¿Cuál va a ser ese cerebro del sobreviviente? Ese comportamiento del humano sobreviviente, como ya algunos lo empiezan a llamar. Hay algo bastante interesante que es lo que yo quiero comentar. Repito, no llegamos a este punto de investigación por ser simplemente personas que leen libros, sino que hay una coherencia en las ideas. Andrés Oppenheimer, que es un periodista, muchos podrán estar en su favor, muchos podrán estar en contra. Este live creo que el sentido no es un posicionamiento político, no es mi idea y además me desgasta. Pero escribió un libro muy interesante que se llama Crear o Morir, y hablaba de cómo en el desierto de Atacama un ingeniero chileno pudo conseguir la manera de hacer un filtro de agua para tener agua potable. Y traigo un extracto de ese fragmento que me encantó, cuando Oppenheimer lo coloca en ese libro. Es que la necesidad es la madre de la creación, pero la construcción de la respuesta depende de nosotros y de qué tanto esfuerzo o apoyo tengamos. Evidentemente vamos a pasar a cambios, sí. Evidentemente estos cambios algunos los van a entender, sí. Otros los van a entender, no. Pero el hecho de que considero, como ha habido en la sociedad y en nuestra historia humana, periodos de gran luz y periodos de gran oscuridad, con las implicaciones que eso pueda tener, no les recuerdo el medioevo ni la Santísima Inquisición, que bastante duras que fueron y vivimos esas consecuencias en nuestra psiquis. Vino el Renacimiento, el volver de los universales, los hombres con gran conocimiento. A pesar de que este tiempo de conocimiento de redes sociales ha sido maravilloso, que nos podamos unir con otras personas, todavía se está originando como un movimiento de desconocimiento. Y el cerebro humano, el espíritu humano, si le quieres colocar una connotación más filosófica elevada, tiende a transmutar eso, tiende a cambiar y tiende a buscar respuestas. Siempre ha sido así. Entonces habrán personas las cuales se den de cuenta de esto, lo perciban y busquen dar soluciones. Escuchemos a esas personas que den soluciones, porque ellos nos darán la clave para sobrevivir. Personas con formación en ingeniería, personas con formación en salud, que quieran unirse a otras ramas del conocimiento, que no se queden en su pequeño y limitado sector y puedan aportar respuestas en conjunto
van a ser las personas y los allegados a ellos que tengan las mejores herramientas para sobrevivir. Yo me recuerdo que durante la pandemia, durante ese tiempo, un gran amigo mío, que fue el doctor Andrés Parra, él y yo conversábamos a diario y creo que fue la manera de mantenerme en ese tiempo fuerte y firme en los conocimientos médicos. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Y de esas conversaciones vino este punto que les estoy presentando. Si yo me enriquezco con el conocimiento de otro, voy a poder hacer frente a estas circunstancias. Y creo que en el fondo, como hay motivos o hay hechos los cuales nos desalientan a los investigadores, porque no se crean que mantener el aliento es fácil, es bastante duro, muchas veces más duro de lo que parece, no perdamos la fe en que podamos crear soluciones en conjunto, y creo que este trabajo que está haciendo Jordi es muy valioso, es muy importante, y espero y aspiro que más compañeros del área científica quieran darse un tiempo para exponer sus conocimientos, y que Jordi ahora funja como un alquimista, funja como un Elifas Levi, funja como un Cornelius Agripa, que le va a tocar fusionar todo esto y hacer como una piedra filosofal de lo que es la inteligencia y el ecosistema. Parte de la reflexión en la cual estamos es que estamos en un proceso de evolución. Los seres humanos, pues recuerda que más o menos el Homo sapiens podría tener unos 350.000 años desde nuestro último proceso evolutivo, y según los evolucionistas estamos caminando hacia nuestro próximo nivel evolutivo, y ese nivel evolutivo es un ser humano en el cual estamos más conscientes, y el ser humano que entiende que vive en sinapsis, en simbiosis, en conexión con todos, y que para poder existir necesita esa simbiosis. Por eso se habla de este próximo nivel evolutivo, y como lo menciono, según los evolucionistas, es el hemosimbiótico. Estamos conduciéndonos, según los evolucionistas, en estos últimos 1000 o 2000 años, hacia ese próximo nivel evolutivo en el cual estamos hablando de seres más conscientes, y que es solo posible la supervivencia en la medida en que tengamos conexión de todos los sistemas, entre ellos la naturaleza como tal. Mi Luis, esto está buenísimo y me encanta conversar contigo. Quiero empezar a hacer como el cierre porque todavía nos faltan unos minutos, pero quiero preguntarte, ¿te gusta ir a la naturaleza? ¿Qué sientes cuando vas a la naturaleza? Sí, una de las cosas que respeto muchísimo y vamos a colocarle una energía sutil. Cuando vas a la naturaleza, evidentemente hay un cambio en ti. Y sí, lo mantengo. En todos mis viajes, cuando los pude hacer con mayor frecuencia, nunca perdí la oportunidad de visitar el parque, el parque más común, el parque natural, porque reflejaba mucho la personalidad de los sujetos. Cuando estaba en Colombia, el Parque Simón Bolívar; cuando estaba en Argentina, los bosques de Palermo; cuando estuve en Canadá, en Vancouver, bueno, es un parque ambulante. Y sí pude ver algo, y fue lo que me fascinó, que Vancouver es uno de los sitios, es uno de los lugares más ecológicos del mundo. Y el nivel de vida que se siente es impresionante, es utópico, diría yo. Me parecía que iba a conseguirme en algún momento caminando a Tomás Moro hablando acerca de lo que es la utopía. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Me encanta, y cada vez que puedo hacerlo lo hago, y espero que tener siempre ese espacio de tiempo para lograrlo disfrutar. Una pregunta mientras hago dos invitaciones que no pude realizar. No te estoy escuchando. Quiero dejarte una pregunta para que me la pienses mientras hago dos invitaciones. ¿Por qué volver a los bosques debería ser una acción que todos los seres humanos deberíamos implementar para proteger nuestra salud mental? ¿Por qué volver al bosque puede ser beneficioso para proteger nuestra salud mental? Piénsala mientras hago dos invitaciones, por favor. Pues miren, a propósito de todo esto, pues quiero contarles que estaré en Colombia el próximo mes de marzo realizando una de las actividades que me han pedido muchísimo, y es parte de lo que vengo realizando por el mundo. Estaremos haciendo un retiro de silencio, de bosque, de bienestar, un retiro que se llama Los Sonidos del Silencio en el Bosque. Una reserva natural espectacular
cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia, y donde estaré compartiendo diferentes actividades de los Shinrin-yoku, que es la parte científica, como hablaba Luis, y la que me gusta, la evidencia científica de lo que le pasa al cuerpo y a la mente, a la actividad mental y al cerebro cuando estamos en conexión con los bosques, con la naturaleza. Allí les voy a compartir mucho de esos secretos. También les quiero contar que estaré en otros países haciendo una gira extraordinaria en los bosques, así que si quieren que vaya a su país, comparta acerca de los Shinrin-yoku, cómo hacer un baño de bosque, cómo poner en práctica para reducir el estrés y la ansiedad, como lo han demostrado las evidencias científicas, pues bienvenido. También me están preguntando que dónde se consigue el libro. Mi libro, Nuestro futuro es bosque, se consigue en amazon.com, Nuestro futuro es bosque, de Jordi Duque, al cual he invitado 11 expertos, neurocientíficos, biólogos moleculares, expertos en psicología de la Universidad de Estados Unidos, expertos en felicidad de la Universidad de Harvard, expertos, sabios ancestrales del Amazonas, bueno, diferentes expertos, lo pueden conseguir en amazon.com y son herramientas para enfrentar el calentamiento global. Y estos expertos nos dicen qué podemos hacer y yo les comparto historias y estudios sobre el efecto del calentamiento global en nuestra salud mental y el bienestar. Bueno, es parte de las invitaciones, así que los que quieran participar del retiro simplemente me escriben a través de Instagram y podré compartir con ustedes. Y el libro lo consiguen en amazon.com. Una invitación final. No sé si ya conocieron y han escuchado algo que se llama el Código de Bienestar Planetario, el Código de Amor Planetario. El Código de Amor Planetario lo estamos esparciendo durante la presente semana. Son 5 acciones puntuales que todos los seres humanos deberíamos de hacer hoy en cualquier lugar del mundo e implementar. La gente me dice, Jordi, ¿qué debemos hacer? Pues aquí les estoy compartiendo. Apoyado por 12, 15, 20 instituciones en diferentes lugares del mundo, a partir de esta semana el Código de Amor Planetario. Empiécelo a consultar en las redes sociales y se lo voy a compartir a partir del día de hoy aquí en mi Instagram, en las redes sociales de Jordi Duque. 5 acciones específicas a favor de la vida y del planeta. Bueno, mi Luis, cositas que tenía que decir porque teníamos dificultades al principio con la conexión y te quiero preguntar, ¿de qué eres amante de la naturaleza, de las artes marciales, de los bosques, de las investigaciones? ¿Por qué los seres humanos deberíamos volver a la naturaleza, a los bosques, para preservar nuestra especie, para protegernos de los efectos del calentamiento global? Para las personas que se están incorporando, que lo vean en diferido, así no lean el libro, porque sé que cada vez que uno recomienda un libro es tu tiempo y no todos tienen ese hábito de leer libros. Se necesita cierta disciplina. Les voy a recomendar que vean los videos o las explicaciones de un gran autor que fue Joseph Campbell, el relato mitológico, el viaje del héroe, el periplo del héroe, en el cual una persona con muchas experiencias sale de su casa, pero va a su viaje de madurez. Esto es universal. Hombres y mujeres cumplen el ciclo del héroe. En diferentes partes, en diferentes procesos, lo van a cumplir igual. Esto es parte de nuestra mitología, parte de lo que somos. Y al final, tú te devuelves a casa. Y si nuestros orígenes fueron la naturaleza, vamos a tender a volver a ella. Pero cuando tú vuelves a casa después de haber vivido lo que has vivido, al final tú vas a entregar y digamos a sanar tu psiquis, tú como ser humano, y evidentemente hacerte más completo, iluminarte, ser un maestro, como tú lo quieras colocar, colocándolo en palabras sencillas, no tan idealizadas y menos lejanas. Al final los bosques, tú puedes vivir en una ciudad, evidentemente vamos a seguir viviendo en ciudades por un largo tiempo, esperemos que así sea. Pero cuando tú preservas los bosques, tú estás conservando tu casa, tu origen, y en algún momento vamos a tener que volver a ellos de manera más continua, más frecuente, para recuperar aquello que en el camino hemos perdido. Y evidentemente, si la patología, si la enfermedad no inhabilita a la persona, tú le recomiendas que camine.
cuando yo veo a las personas que hoy están en el mundo fitness, en un gimnasio, ok, es excelente, muy bien. Yo no tengo casi tiempo, no voy. Pero cuando tú vas a un bosque, cuando tú vas al contacto con la naturaleza, más que por mera recreación, para encontrar centro, también ese es el acto de mayor salud que puede haber, porque le está dando a tu cuerpo el ejercicio necesario, al cual están adaptados los genes y el cual te dará mejor calidad de vida. Entonces, el llamado es este: no torturemos ni maltratemos aquello que es nuestra casa, porque al final nuestra casa nos alimenta, y creo que nadie quiere dejar de comer, existir o tener una vida digna por falsas o erróneas ideas que hemos arrastrado y no sabemos ni de dónde vienen. Así que vamos a volver, pero volvamos desde una conciencia diferente. No fuimos los mismos que salimos. Estás hablando No de un seremos concepto los que es mismos que importante, te lo regresamos. recomiendo, las zonas Hagámoslo mejor. azules en el mundo, zonas que han sido de investigación, por qué la gente dura más, son más longevos, más saludables, y tiene que ver precisamente con esa conexión también con la naturaleza, mi Luis, es volver a la esencia. Bueno, mi Luis, esta conversación es fascinante, conversar contigo es demasiado rico, espectacular, además que nos da recomendaciones, videos, libros, me fascina la forma como nos explicas todo. ¿Dónde las personas pueden verte, tus textos, tus libros, tu página web, dónde conectarse con Luis Jiménez, que es médico, cirujano, investigador en neurociencias aplicadas, divulgador científico, conferencista, experto? ¿Dónde te podemos encontrar, mi Luis? Ok, principalmente mi página www.neurojimenez.com, a través del Instagram Luis Jiménez 1911, y cuando ustedes googlean Luis Jiménez van a conseguir casi varias referencias en mi persona. Tengo 2 libros de artes marciales, pero si quieren el punto de referencia sine qua non es mi página www, o como se diría en España, www.neurojimenez.com. Es el punto en el cual yo hago el interenlace para todas mis redes sociales: ResearchGate, LinkedIn, Twitter, que son las redes en las cuales deposito todo mi trabajo, y YouTube. Hay videos de diversos tipos, de varias ponencias y más de 7 años de investigaciones en la parte de audiovisual. Buenísimo, mi Luis. Además nos une ese amor por las artes marciales, por la disciplina. Tendremos que hacer otro Happy Talk, hablando acerca de esos libros maravillosos y todo eso que existe en torno a las artes marciales, que me parece maravilloso, más allá de la disciplina y del cuerpo. Es un tema que nos apasiona. Bueno, mi Luis, volver a la naturaleza, volver a los bosques, el futuro de la humanidad, la inteligencia ecológica, ese concepto maravilloso que nos has expuesto hoy aquí en los Happy Talks. Feliz de compartir contigo y decirles que hoy precisamente estoy transmitiendo desde Neurocoach Ancestral en Barcelona, la oficina de nuestra amiga, de nuestra mentora Maribel, un centro maravilloso, nuevo, renovado aquí en el centro de Barcelona. Así que quiero invitarlos a todos los que estén en España, en Barcelona, se den una pasadita por aquí, por un lugar extraordinario. Y Luis, feliz de compartir contigo un mensaje final para la humanidad. Recordemos que este mensaje, los Happy Talks, lo pueden ver en YouTube, en Spotify, en eBooks y en diferentes redes sociales. También en Radio Global Coach y PNL en las redes sociales. Así que en diferentes lugares del mundo, un mensaje final desde Luis Jiménez que nos va a quedar para la historia, para compartirle a la humanidad sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia ecológica. ¿Qué nos dices? Mi mayor mensaje en este momento es: hagan buen uso del mayor regalo que se nos dio como especie, el libre albedrío. Ahí la clave para muchas de las circunstancias que tendremos por afrontar en el futuro. Mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, mientras más nos construyamos, no meramente con una visión simplista o conformista, sino con una visión profunda, vamos a poder tener la conciencia de esa gran herramienta que es el libre albedrío, que no es meramente una herramienta filosófica, intelectual, sino es una herramienta de vida. Y para aquellos quienes defendemos la ciencia, adelante. Un abrazo no ha sido fácil, Barcelona, a este querido Venezuela, mi Luis.
Yo los despido también diciéndoles que hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte para todos. Así que disfrutar nuestra existencia. Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy con este tema extraordinario y un invitado fenomenal. Mi Luis, te llevo en el corazón. Chao, chao.